Bueno, pues pues el tema, bueno, primero que nada voy a presentarme para los que no me conozcan, tal vez. Yo soy autora de estos dos libros. El primero es de Sosomoc, El tirano olvidado, y el segundo es Nezahualcóyotl, El despertar del coyote. Yo publiqué estas dos novelas este año pasado, 2019, con Editorial Océano, y la idea es publicar pues aproximadamente 10 novelas. Algunas, tres de ellas ya fueron publicadas, pero todavía no las vamos a publicar. Pero bueno, la idea es publicar el próximo año una novela que se llama Tlacaelel. La idea era publicarla este año en realidad, en 2020, pero pues las circunstancias hoy en día pues con lo del coronavirus, no sabemos realmente qué es lo que se va a publicar y si se van a publicar cosas. Entonces, pues tenemos ese pequeño problema las editoriales. También estamos sufriendo un poquito los autores y las autoras, porque pues no sabemos realmente cómo nos va a ir este 2020. Como ustedes sabrán, algunas autoras, algunos autores vivimos de esto. Y entonces si tenemos las editoriales, las librerías cerradas, pues está un poquito difícil. Pues digo, nos podrían ayudar comprando desde pues internet, ya sea que se los envíen a casa o que los compren por libros digitales. Ojalá nos puedan ayudar, ¿no? Entonces, pero bueno, dice Paola Requesen, Sofía Guadarrama, creo que me quiere decir algo. ¿Me quieres decir algo, Paola? No es cierto. Bueno, pues a lo que te truje, chincha. El tema de hoy sería, o es, cómo escribir una novela histórica. Yo en particular me he especializado en la novela histórica prehispánica. Primer consejo, si van a escribir una novela histórica, el primer consejo es que estudien mucho. O sea, no se trata nada más de decir, ah, pues voy a escribir una novela sobre pues X personaje, ¿no? Y pues me echo un Wikipediazo y pues ahí como que yo sí sé del tema y ahí me aventuro y le hago aquí como que disimulo que soy muy experto y todo este rollo. Y la verdad es que para escribir una novela histórica se requiere de muchísimo estudio. Y eso lo pueden ir viendo después en otro tipo de novelas cuando no están bien documentadas, ¿no? O sea, no son pedradas, pero ya saben que por ahí puede haber cosas que a veces se publican que pues no están bien documentadas. Ay, ya empezó a hablar, ahí a ladrar mi perro. Pero bueno, entonces, pues sobre las novelas históricas. Yo por ejemplo, me he documentado principalmente, voy a mostrar algunos libros que tengo por aquí. Eh, por ejemplo, para las novelas de Tlacael, de Nezahualcóyotl, de Sosomoc, yo me he puesto a estudiar, por ejemplo, estos libros que son aquí, no sé si alcanzan a leer, creo que se ve al revés, es los anales de Cuautitlán y los anales de Tlatelolco. Ahora, muy bien, para la novela histórica, generalmente la novela prehispánica, eh, pues la gente se va con inmediatamente a la novela de la conquista, ¿no? Este, pero en este caso, por ejemplo, Tezosomoc y Nezahualcóyotl, que son temas bastante complicados, porque no están digamos, la conquista de México es un tema que ya fue abordado así o sea, muchísima gente y lo han recalentado. La mayoría de ellos a veces ni siquiera investigan a fondo, nada más investigan lo que el otro ya escribió. Entonces, pero por ejemplo, en este caso, leer los anales de Tlatelolco no es tan sencillo porque en realidad son libros que, bueno, no sé si alcanzaron a ver, pero por ejemplo, de este lado está escrito en náhuatl y de este lado está la traducción en castellano. ¿Qué son los anales de Tlatelolco? En este caso son las fuentes primarias. Por ejemplo, igual los anales de Cuautitlán.
O sea, no nos estamos yendo a las fuentes secundarias. Mucha gente, por ejemplo, de repente me da consejos, ¿no? Que dice, no, pues ¿quieres saber la historia de los aztecas? Tienes que leer, no sé, X libro, ¿no? Y no, no todo se concentra en un solo libro. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. O sea, la visión de los vencidos no es nada, perdón que o sea, no es por discriminar. O sea, la visión de los vencidos es un librito así chiquito, ¿no? No es nada comparado con esto. O sea, no pueden comparar un libro que es una edición. La visión de los vencidos, por ejemplo, aquí me lo están diciendo, no, es que la visión de los vencidos, no lo compares con esto. O sea, esto es historia. La visión de los vencidos es un micro resumen para la gente que no sabe de historia. Es decir, el mismo León Portilla, por ejemplo, escribió este libro. O sea, este libro es uno de los mejores libros de León Portilla. Es una antología va desde Teotihuacán hasta los aztecas. Este es uno de los mejores libros de León Portilla, pero es el menos famoso porque hay que leer mucho. El problema principal de leer la historia de México Tenochtitlan y de los aztecas y de las culturas prehispánicas es que la mayoría de la gente quiere el resumen del resumen del resumen del resumen. Entonces, volviendo a lo que yo decía hace rato, o sea, para poder escribir, por ejemplo, Nezahualcóyotl, Tezosomoc, yo me fui a las fuentes primarias. No estoy tratando de discriminar las obras actuales, o sea, al contrario, las investigaciones que existen hoy en día son muy buenas, pero siempre es mejor irse a las fuentes primarias, en este caso, los anales de Cuautitlán y los anales de Tlatelolco. Estos son dos. Hay otra, por ejemplo, aquí está Crónica Mexicayotl. Estos son libros escritos por los descendientes de la nobleza prehispánica, es decir, los nietos, los bisnietos de los miembros de la nobleza mexica, tlatelolca, de Cuautitlán, de Chalco y así de muchos, ¿no? O sea, estas son las fuentes primarias. Estas son las que yo recomiendo que lean si es que acaso quieren escribir una novela prehispánica. Otro ejemplo que, bueno, ya no es fuente primaria, pero es una de las mejores obras que pueden encontrar, es este librote, que es Historia Antigua de México, de Manuel Orozco y Berra. Es prácticamente pues de los mejores libros que tengo y de los que más he utilizado. Es un libro muy grande, la verdad, que a lo mejor en la pantalla se ve chiquito. Me preguntan que si todavía se consiguen estos libros. Sí se consiguen, pero los tienes que buscar en las librerías de viejo. Eh, Dice aquí, me ha gustado que no te gusta la novela histórica porque trae mucha historia, concuerdo contigo, porque trae mucha historia. No entendí aquí. Bueno, a mí sí me gusta la historia, no entendí si eh, que no que no gusta la novela histórica. Bueno, a alguna gente no le gusta la novela histórica. Estos son dos tomos, bueno, no sé si los alcanzan a ver, del maestro Manuel Orozco Iberra. Él vivió en la época de Benito Juárez. De hecho, bueno, como muchos funcionarios, él no era político, pero como muchos funcionarios, pues después de cuando inició el, este, el segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, pues él siguió trabajando para el gobierno, pues digamos, como cualquier funcionario. Y entonces cuando termina el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, a Manuel Orozco Iberra pues lo metieron a la cárcel por traición a la patria, que pues en realidad pues él era pues, un funcionario, no era político como tal, ¿no? Otro de los libros que les recomiendo, que es principalmente, volviendo a la visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Miguel León Portilla lo que hizo fue una antología de este libro. Este también lo pueden encontrar en Porrúa.
Este sí es mucho más fácil de buscar, de encontrar en las librerías de Porrúa. Son como 1000 páginas más o menos. De hecho son 1400 y letra chiquitita. Entonces, esta es historia general de la Nueva España de Bernardino de Sagún. Es también uno de los más complejos que hay sobre el tema. Bernardino de Sagún era un fraile, pero para mí yo lo considero como el padre del periodismo en México. Es decir, en realidad él no venía pues, a hacer religión. Él en particular se enfocó mucho en estudiar la historia de pues, las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo. Luego está también, por ejemplo, Historia Antigua de México, de Mariano Beitia. También son 2 tomos. Aquí también pueden encontrar la historia original de Sosomoc y Nezahualcóyotl. Perdón, ya se me cayó el libro. ¿Qué otros tomos hay? Pues bueno, también vuelvo a retomar la historia pues esto de Miguel León Portilla, que es el maestro, digamos. Tengo muchos más libros allá, pero pues no quise traer tantos porque no iba a terminar. Pero bueno, volviendo entonces, ¿cómo escribir una novela histórica? No sé si ustedes, cuántos de ustedes realmente estén interesados en alguna vez escribir una novela histórica, tal vez no, y yo estoy aquí hablando como loca. Dice, consejo uno, consultar las fuentes primarias, la temática o escenario a desarrollar. Bueno, sí, consultarlas, es que no es tanto consultarlas, o sea, para estudiar una novela, para escribir una novela histórica no es consultar las fuentes primarias, es estudiarlas, empaparte en ellas, vivir, comer, cenar, dormir, soñar, tener pesadillas con esto, hasta que de plano, o sea, entiendas. Y otro consejo también es hacer muchos resúmenes. Dice aquí Miguel Esteban que él quiere escribir, supongo que quiere escribir novela histórica. Dice alguien por acá, ¿dónde podríamos encontrar una lista de los libros recomendados por usted? Si quieren al rato subo la lista en mi Facebook, como Sofía Guadarrama Collado. Dice aquí yo quiero escribir un libro, novela histórica de Miguel Esteban, dicen. Bueno, entonces, primero que nada, para escribir una novela histórica hay que entender al personaje. Vamos a suponer que vamos a escribir una novela sobre Nezahualcóyotl, ¿no? Eh, Generalmente la mayoría conoce sobre Nezahualcóyotl nada. Es decir, lo que conocen sobre él es todo lo que no fue. Primero que nada porque nos lo inventaron. Nos inventaron el poeta, el arquitecto, el pensador, el filósofo. Entonces, pues primero que nada, desechar toda la paja que nos han metido en la cabeza. Creo que la novela histórica sí va dirigida a un público bien específico. A mí en lo particular me encanta la historia de México, pero no me veo escribiendo un libro. Ok, en tus novelas se ve claramente la documentación, es lo que más me agrada de tus libros. Muchas gracias. ¿Cómo está en redes sociales? No sé qué. Yo, Sofía Guadarrama Collado. Em, ok, bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, para escribir una novela histórica, primero hay que empaparse del personaje, desechar toda la paja, o sea, todo lo que nos han engañado sobre ciertos personajes. En particular, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día, ¿no? En México, eh, los gobiernos que nos han vendido estos personajes heroicos, entonces, pues generalmente crecemos con esta idea de los buenos y los malos, ¿no? Vuelvo a lo que decía de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl es un personaje que en realidad nadie, casi la mayoría de la gente no conoce. Entonces se han ido con la idea de este eh, poeta, o sea, imaginándose lo que está escribiendo en un cuadernito ahí, con los pajaritos arriba, cantando en un arbolito, y con música de violín, o no sé, ¿no? Y nada que ver.
O sea, de entrada Nezahualcóyotl jamás escribió nada por una simple razón. Los mexicas, los nahuas, no escribían, no tenían un alfabeto escrito, una grafía. Entonces es imposible que Nezahualcóyotl haya escrito jamás un poema o una canción. Lo pudo haber creado en su cabeza. Ahora bien, las culturas nahuas lo que tenían era este método de aprendizaje y de memorización, nada más. Es decir, repetir, 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 y así se repetía de una generación a otra, ¿no? Y dice aquí, ¿qué parecen los billetes? No sé qué, ¿a qué te refieres? Pues el que no tiene nada que ver, ese es un dibujo que quién sabe quién se inspiró en hacer ese en Nezahualcóyotl. Pero bueno, este, es cierto, la historia de México es una novela. Mira, se puede escribir una novela muy interesante cuando si te documentas bastante bien en la novela histórica. Vuelvo a lo mismo. Para empezar, escribiendo una novela histórica, hay que empaparse del personaje. Resumen, estoy haciendo un breve resumen para los que van llegando. Hay que empaparse del personaje y hay que empaparse de los datos históricos. En mi caso, yo lo que he tenido que hacer, más allá de conocer al personaje, por ejemplo, de estudiar a Nezahualcóyotl, de estudiar a Tezosomoc, fue meterme muchísimo en el estudio pues de las culturas prehispánicas y tratar de entender cómo funcionaban este, en aquellos años sus culturas, ¿no? O sea, desde cómo dormían, cómo comían, cómo cocinaban, cómo se casaban, las leyes, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, cada vez que, por ejemplo, a veces cuando yo escribo un capítulo, a veces en estas novelas, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando escribí la primera vez de alguna boda, ¿no? De algún personaje de mis novelas, pues me tuve que meter a investigar cómo era el ritual de las bodas, ¿no? Dice aquí, ¿cómo llegar a plasmar y describir de forma tan detallada la psicología de un personaje? Exactamente, bueno, vuelvo a lo de tratar de entender, estudiar al máximo a un personaje. Si quieren escribir una novela histórica, tienen que primero buscar los objetivos de este personaje. Este, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, en este caso vamos a poner el ejemplo, estoy tomando el ejemplo de Nezahualcóyotl para no andar brincando de un lado a otro, ¿no? Pero en el caso de Nezahualcóyotl, que para los que apenas se van conectando, estoy hablando de este Nezahualcóyotl, de mi novela, y de cómo escribir una novela histórica. En el caso de Nezahualcóyotl, lo primero que yo tuve que hacer fue quitar de mi mente todas las mentiras que había sobre ese personaje y luego empezar a entrar a su vida y meterme en su psicología. Ahora bien, ¿cómo te metes en la psicología de alguien que no conoces? Eh, Eso es lo más complejo, ¿no? Entonces, es estudiar de principio a fin su vida. O sea, antes de ponerte a escribir una novela, tienes que conocer al personaje como si fueras tú. O sea, ni siquiera como si fuera tu pareja, porque a tu pareja no la terminas de conocer jamás, ¿no? Pero pero sí como si fueras tú este personaje. Tratar de hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces estudias su psicología, tratas de entender qué es lo que quiere en la vida. El personaje tiene que tener, en este caso, si vamos a escribir, por ejemplo, sobre Benito Juárez, ¿no? ¿Qué era lo que él quería? Bueno, volvamos a lo de Nezahualcóyotl para no andar brincando. ¿Qué era lo que quería desde un principio? ¿Cuáles fueron los obstáculos en su vida? ¿Y qué es lo que logró al final? O sea, ese es como que a grandes rasgos, ¿no? Pero de cierta manera hay que meterse mucho más a fondo en pues en qué era exactamente lo que quería tu personaje. Ahora bien, para poder crear este personaje, pues también tienes que crear una especie de transición. Es decir, el personaje, tu protagonista de tu libro, de tu novela, no puede ser el mismo que es al principio. Eh,
tiene que haber un cambio, algo que sea un catalizador. En este caso, a Nezahualcóyotl, el catalizador, lo que detona en él este instinto de venganza, porque mucha gente no entiende que en realidad lo que mueve a Nezahualcóyotl es el instinto de venganza, el deseo de desquitar su rabia contra Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque Azcapotzalco, eh, pues mataron en Azcapotzalco, bueno, digamos, el Tlatoani de Azcapotzalco, Tezosomoc, le arranca, le quita, le arrebata el gobierno, el poder, el imperio, en náhuatl, hay quienes dicen que no había la palabra náhuatl, imperio, pero bueno, el significado puede no ser el mismo, pero se aplica la misma, digamos, el mismo significado que es el Hueytlatocayotl, ¿no? Que sería como el semejante al imperio. Entonces, Tezosomoc le arrebata el Hueytlatocayotl o el imperio a Ixtlilxochitl, que es el padre de Nezahualcóyotl, y lo mata, mata al padre de Nezahualcóyotl. Y a Nezahualcóyotl le toca ver, en este caso, cómo matan a su padre en el campo de batalla y por Texcuco. Y entonces, este es el detonador, por decirlo de esta manera, el catalizador que hace que Nezahualcóyotl pues se convierta en este, digamos, vengador, porque tenemos que dejar de ver a Nezahualcóyotl como un poeta, porque eso no o sea, yo creo que es lo más alejado que hay sobre su historia, ¿no? De hecho, ni siquiera se ha comprobado, no hay forma de comprobar que él haya creado esos poemas. Eh, Como ya había dicho, o sea, todo esto se va eh, pues recordando con el tiempo de forma oral, ¿no? Entonces, pues es como el teléfono descompuesto, o sea, lo que yo diga ahorita aquí en Instagram, pues ustedes lo pueden cambiar al rato y decir, no, es que Sofía Guadarrama dijo esto, y ya ustedes ya le cambiaron el significado, entonces, pues así pasa en la historia, ¿no? Y entonces en el caso de Nezahualcóyotl fue lo que pasó, ¿no? O sea, realmente no, o sea, de 1450, que es la edad media de Nezahualcóyotl, a 1600, pues imagínense, son 150 años de distancia cuando su pendanieto escribe los poemas de Nezahualcóyotl. Pero, bueno, volviendo a lo de cómo escribir una novela histórica, el personaje, el protagonista del que ustedes quieren escribir, o si quieren escribir alguna novela histórica, primero vuelvo a lo mismo, tienen que, a ver, dice aquí, disculpe, ¿usted cree que la historia de México es muy difuminada por los historiadores antiguos? Pues no, no tienes que estudiarla, simplemente, o sea, no es, depende qué es lo que leas, ¿no? Ah, a mí me gusta la idea de tenerlo como poeta. Bueno, pues cada quien, lo que menos fue poeta, ¿no? Pero bueno, no hay prueba de que haya escrito esos poemas. Pero bueno, para escribir una novela histórica, supongo, bueno, lo que me ha funcionado a mí es, digo, tratar de entender el personaje como si fuera yo y meternos en lo máximo pues en su vida, ¿no? Tratar de entenderla. La vida de Nezahualcóyotl la pueden encontrar, vuelvo a decirlo aquí, en los anales de Cuautitlán. Aquí está, no nada más la vida de Nezahualcóyotl, la vida de los nahuas en 1300, 1400, mucho antes de que llegaran los españoles. También está narrada aquí en los anales de Tlatelolco, y también está en... ¿Dónde está el otro libro? En este otro librote. El Códice Ramírez y Crónica Mexicana o Crónica Mexicayotl, escrita por Hernando de Alvarado Tezosomoc. Y bueno, cuando ustedes ya tienen, digamos, toda la información de su personaje, si quieren escribir una novela histórica, vamos a ponerlo de esta manera, ya hicieron una escaleta. ¿A qué me refiero con una escaleta? Que hicieron pues todas las anotaciones que pudieron, es decir,
que volvieron a escribir todo lo que leyeron, pero no nada más en un libro. O sea, el peor error que pueden hacer al escribir una novela histórica es basarse en un solo libro. O sea, como les decía hace rato, historia es esto. O sea, historia es leer muchísimos libros. No es nada más leer uno o dos libritos y decir, bueno, pues ya de aquí me sale una novela. O sea, esto, pues eso prácticamente sería copy-paste. Hay que leer muchísimas versiones. Quienes hayan leído la novela de Tesosomoc podrán encontrar que la novela está hecha con dos versiones. La primera versión era bueno, escrita por los mexicas y por otros pueblos, en la que le daban la razón a Tezosomoc, y la otra versión estaba escrita por los descendientes de Nezahualcóyotl. En este caso era Fernando de Alvarado Tezosomoc, no, Hernando de Alba Ixtlilxóchitl, perdón, que es el pentanieto de Nezahualcóyotl, y él es el que pues construye la historia del rey poeta. Literal es el que nos inventa todas sus mentiras, ¿no? Eh, Hernando de Alba Ixtlilxóchitl en realidad es un tremendo mentiroso. Bueno, fue un tremendo mentiroso. Y entonces, pues gracias a él conocemos nada de Nezahualcóyotl y nada más lo que él quería contar. Eh, y bueno, entonces, cuando ustedes ya tienen una novela o quieren escribir una novela histórica, a ver, dice aquí, disculpe, ¿usted cree que la historia de México es tan muy, bueno, eso ya lo vimos, o más bien cree que la historia de México no es completamente cierta? Pues de eso se trata cuando escribes una novela histórica o cuando escribes un libro de ensayo, pues la idea es tratar de separar lo que es mentira y lo que es verdad, ¿no? O sea, no puedes, obviamente la historia depende quién te la cuente y depende, por ejemplo, hoy en día por ahí circulan en el mercado algunos libritos así de historia, digamos, ¿cómo llamarle? Ensayos de historia básicos, así como de... y entonces, generalmente estos autores pues copian y copian y copian y copian y se copian entre ellos. Y entonces, pues bueno, yo no recomiendo eso, ¿no? O sea, hay libros de historia mucho más profundos, pero desafortunadamente no están siempre en el mercado. Entonces, la historia, yo les recomiendo que no se vayan con los libritos que prometen la verdad absoluta, ¿no? O los que dicen, yo sé que, o los que quieren como que denunciar de pronto cosas que dices, pues mejor me pongo a investigar, ¿no? Pero bueno, dice aquí, ¿hay alguna versión autobiográfica escrita por mexicas que nos recomienden para conocer la historia? Ya la mencioné ahorita, los anales de Tlatelolco, son versiones no autobiográficas, pero son escritas por los descendientes de los aztecas. Anales de Tlatelolco, Anales de Cuautitlán, Crónica Mexicayotl. Son libros escritos alrededor de 1600. Y bueno, dice, ¿cuál es tu Tlatoani favorito? Bueno, pues híjole, Moctezuma Xocoyotzin yo diría, y en este momento bueno, sí, Moctezuma Xocoyotzin y Tezosomoc. Tezosomoc son mis dos favoritos. En este momento estoy escribiendo Tlacaelel, entonces podría decir que es como mi favorito, pero cuando lo termine, entonces sabré si realmente es mi favorito o me quedo con Moctezuma Xocoyotzin. Dice, ¿cierto? ¿Usted qué opina de que dice que los libros de historia de México son más veraces y objetivos son hechos por extranjeros? Ah, que si los libros son más veraces cuando son escritos por extranjeros, pues no necesariamente, o sea, no tenemos que pensar de esa manera, o sea, hay libros muy buenos, váyanse al Fondo de Cultura Económica, váyanse a los libros publicados por la UNAM, por universidades estatales. La verdad es que las universidades estatales publican muy, muy buenos libros. Generalmente la gente,
pues desdeña ese tipo de libros, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, cuando ustedes vean una feria del libro como la Feria de Minería, la Feria del Zócalo, también la UNAM tiene su propia feria del libro, entonces incluso el Museo de Antropología e Historia también tiene su propia feria del libro. Eh, pues cómo descubrir qué es verdad y qué es mentira. Pues mira, la lectura te hace comprender, te hace entender muchas cosas. Cuando lees mucho, si lees poco, pues te crees las mentiras del presidente. Tan sencillo, ¿no? La gente que no lee, la gente que no se prepara, la gente que no estudia, pues son a los que pueden engañar muy fácilmente, ¿no? Con cualquier mañanera. Entonces, cuando tú lees mucho, pues por mucho que te digan, no, es que Benito Juárez era así, que Pancho Villa era así, que Porfirio Díaz no hizo esto, que sí hizo, pues en realidad aquí lo que importa es lo que tú te vas a, o saber que alguien miente, pues te digo, insisto, o sea, puedes aprender a descubrir las mentiras cuando estudias la historia. Si no estudias la historia de México, o si no lees en general, e incluso a veces el simple hecho de leer te abre la mente y te aprende y te enseña a poder leer entre líneas cuando alguien te está hablando, cuando alguien te está diciendo las cosas, ¿no? Am, Dice aquí, para elaborar la trama de tu historia, a desarrollar, elabora una maqueta o qué técnica utiliza. Pues justamente es lo que estoy diciendo desde el principio. Cómo escribir una novela histórica es precisamente, eh, vuelvo a lo mismo, es primero estudiar muchísimo, se estudia muchísimo el tema, vuelvo a mostrar aquí hay un montón de libros, aquí tengo otro montón de libros y tengo, bueno, ya se los había enseñado hace rato, ¿no? Pero voy a seguir mostrándolos. Y tengo todavía 10 veces más de esto allá en mi estudio y acá atrás. Entonces, sí, para poder elaborar una novela histórica tienes primero que estudiar, empaparte, leer, 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 leer hasta el cansancio, leer lo mismo muchas veces, leer hasta que ya te lo sabes de memoria, hasta que ya eres capaz de redactarlo sin tener que recurrir a tus fuentes, aunque no lo crean. O sea, cuando tú ya eres capaz, yo, yo soy capaz ya en este momento de mi vida de escribir la historia de Tezosomoc, de Nezahualcóyotl, de Moctezuma. Yo ya las puedo escribir sin tener que recurrir a las fuentes. Puede que de pronto me olviden algunos nombres, algunas fechas, pero en general la historia completa yo la puedo redactar ya de mi memoria. Entonces, cuando tú ya eres capaz de redactar eso, quiere decir que ya entendiste a tu personaje. A diferencia de escribir una novela de ficción, cuando tú escribes una novela de ficción, en realidad digamos, estás inventando lo que te da la gana. Entonces puedes avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Pero cuando estás escribiendo una novela histórica, no puedes avanzar porque estás escribiendo la historia de alguien que sí existió. Entonces, tienes que aprenderte su historia, entenderla a fondo, analizar su psicología, sus razones, sus motivos, y luego hacer un desglose. Es decir, ya hiciste todos tus resúmenes, ya eres capaz de escribir la historia sin ficción, ya eres capaz de escribir la historia una y otra vez en tu computadora, sin errores, sin fallas, sin, ay, a ver qué decía aquí, ay, y qué pasó después, ya no me acuerdo. No, o sea, la verdad es que, o sea, tienes que ser capaz de entender este personaje hasta el fondo. Bueno, eso lo podemos tomar después, ¿no? Existe acerca de Hernán Cortés, es la pluma de Bernal. Bueno, eso, es que si me voy a esto de Duverger, me voy a desviar del tema. Perdón, eh, sí creo un poco en lo que dice Christian Duverger, pero bueno. Entonces, para escribir una novela histórica, hay que entender los objetivos de este personaje. O sea, hasta dónde quieres llegar con el personaje. Bueno, más bien, hasta dónde quiere llegar este personaje. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y tratar de entender también a los antagonistas. Es decir, en este caso, por ejemplo,
tomando como ejemplo la novela histórica Nezahualcóyotl, ¿no? Este, ¿cuál era el antagonista? En este caso tenemos tres antagonistas. Tenemos a Tezosomoc, tenemos a Mashla, su hijo, y tenemos a un antagonista que por ahí está encubierto, disfrazado de buena onda, que se llama Tlacaelel, pero bueno. Am, Dice, ¿por qué decidiste en primera instancia escribir novelas de prehispánicas? ¿No? Pues porque me gustan mucho y bueno, porque aparte había un vacío. Creo que las novelas que había eran escritas por extranjeros y vuelvo a lo que decía, no están bien mm, investigadas, por decirlo de esa manera, y aparte que tienen cosas así medio pues absurdas de pronto, ¿no? Pero bueno, si a ustedes les gustan, las pueden leer. Entonces, déjame preguntar, ¿qué hora es? ¿Vale? ¿Qué hora es? 5:39. 5:39. Bueno, no sé si los estoy aburriendo con lo de la novela histórica o cómo escribir una novela histórica. Este. mm, y si tiene usted razón, es necesaria mucha investigación. Disculpe, he conocido sus libros y son simplemente grandiosos. Muchas gracias, Miguel. También los he leído. Muchas felicidades por sus libros que me han sido de mucha ayuda. Muchas gracias. Y bueno, no sé la gente que esté por ahí, si todavía están, cuánta gente esté por ahí. Siento que ya se aburrieron, algunas personas ya se fueron. No sé si quieran seguir hablando de cómo escribir una novela histórica. Eh, Alguien por ahí que tenga... A ver, díganme, respóndanme si quieren que siga hablando de novela histórica o quieren que le cambie el tema. Mm, dice aquí, ¿cómo llenar los huecos de la historia prehispánica en sus... ¿Cómo llena? ¿Cómo llenar? Ah, pues justamente. Bueno, pues yo creo que le sigo por ahí por el tema. Para escribir una novela histórica, justamente también eso se trata, o sea, o sea, cuando tú ya tienes a tu personaje bien claro, tienes que entender que tu personaje no es todo en la novela. ¿Cómo ponerlo de una manera? Para poder entender un personaje, o sea, tienes que entenderlo desde muchas perspectivas, ¿no? O sea, verlo desde cómo lo ven los otros personajes. En este caso, por ejemplo, en la novela de Nezahualcóyotl, en alguna ocasión alguien escribió que sí, bueno, se mencionó sus novelas históricas favoritas. En la novela de Nezahualcóyotl, por ejemplo, lo que yo hice fue narrar las vidas de las concubinas de Nezahualcóyotl para poder ver a Nezahualcóyotl desde otra perspectiva, ¿no? Esa fue una forma de decir, este es Nezahualcóyotl visto desde otros ojos, ¿no? Eh, También para que la gente entendiera un poco cómo era la vida de las mujeres en aquellos tiempos, porque pues mucha gente luego dice que el feminismo, que quién sabe qué, que feminazis y todo eso, pero en realidad, o sea, el feminismo pues les trajo pues muchas libertades a las mujeres, en particular en México, que todavía siguen, hay pueblos en donde las familias siguen regalando a las hijas como moneda de cambio, ¿no? Dice, además de la Malinche, ¿hay algún personaje femenino del que se haya escrito alguna novela histórica? ¿Alguna que quede por escribir? No, mira, bueno, sí, pero no te voy a decir. Es un tema que está secreto por ahí, no lo voy a comentar porque no me vayan a robar la idea. Pero sí, por ahí hay unos personajes. Varias mujeres. ¿Cómo es la rutina de la escritura de la escritura de Sofía? Pues mira, mi rutina es muy cuadrada. Fíjate que ahorita, por ejemplo, yo veo que la gente se está quejando
por el aislamiento del coronavirus y que no saben qué hacer, que tanto tiempo encerrados y que ya no aguantan el aislamiento y todo esto. Y fíjate que para mí, pues la vida no cambió en absoluto, ¿eh? O sea, mi vida sigue siendo exactamente la misma que ha sido en los últimos 12 años. Yo vivo prácticamente encerrada en mi casa. No, no, pues no salgo casi. Salgo a pues, a las tiendas, a los bancos, lo que necesite hacer, pero en realidad no soy de andar en la calle con amistades. Eso ya lo pasé, ya lo viví mucho en la adolescencia. Pues pasé mucho, salí mucho, entonces ahora ya me dedico a trabajar. Entonces, pues mi rutina es prácticamente muy cuadrada, es despertarme, desayunar, darle de comer a mis perros, hacer ejercicio, hago ejercicio todos los días, bañarme y ya de ahí me pongo a trabajar, luego como, regreso a trabajar y hasta la noche ya me duermo. Bueno, comparto tiempo también con mi pareja y que por aquí anda mirando. ¿Ha pensado en escribir sobre novela histórica del norte del país, de la época prehispánica? Ay, no tengo tiempo, este, no tengo tiempo para escribir tantas novelas. ¿De dónde nació tu pasión por la historia prehispánica? Pues el no encontrarla en México y ver que el mercado, las librerías estaban, pues lo que había en las librerías era de extranjeros, ¿no? Dice, lo que pasa es que las personas han perdido la capacidad de pensar y poco conservan el arte de pensar. Bueno, el pensar no es un arte, es una capacidad, pero bueno. La historia no histórica del libro de los enigmas de los dioses del México antiguo, ¿solo es ficción o es algo real? Mm, no sé qué, o sea, los personajes como, no, eso es ficción. Es ficción completamente todo lo que es sobre el detective y el historiador y el arqueólogo y el padrecito. Bueno, el sacerdote está inspirado en los macabros sacerdotes del país. ¿Cuáles son tus autores favoritos de ciencia ficción? Philip K. Dick, George Orwell. Supongo que la pregunta es porque es por lo de Piso 900, mi novela Piso 961. Aldous Huxley, me encantó Un Mundo Feliz. ¿Por qué pensar no es un arte? Me entró la duda. Bueno, porque las artes, y creo que me voy a salir mucho del tema. Si respondo es, pues no es arte. O sea, pensar no es arte. Arte lo creativo. O sea, pensar es un proceso. O sea, no es el arte es otra cosa, no confundamos eso. Eh, y bueno, ¿en qué me quedé? ¿En qué andaba yo? Ya no me acuerdo. Una vez que andábamos hablando de la novela histórica. eh, mm, ¿Ha pensado escribir sobre política como tal en México? Sí, escribí una novela, escribí una novela que se llama Tiempo de Canallas y pues trataba sobre un candidato eh, que le quitaba la presidencia al otro candidato. Así como un Andrés Manuel quitándole la presidencia a un López Obrador. Pero en la novela no se llama Andrés Manuel López Obrador, pero sí era una novela inspirada. Esa novela la escribí en el 2018, antes de que ganara las elecciones, y en esa novela yo pronostiqué que el presidente pues iba a renunciar. Entonces, pues todo pinta que voy a ser una bruja. Que voy a pronosticar la primer renuncia de un presidente en la actualidad. ¿Cuáles son las joyas de tu libro ¿Cuáles son las joyas de tu librero personal? Uy, un montón, no terminaríamos jamás, son un montón. Este, pero bueno, dice la novela política es la mejor
por lo que hace ese gobierno, no entendí esa pregunta. Los gobiernos se sienten mal. Tiempo de canallas, ya la leí también, muchas gracias. Am, Estoy leyendo tu novela La Conquista de México Tenochtitlan, muy buena, muchas gracias. Y bueno, pues sí, volviendo a lo que estábamos sobre cómo escribir una novela histórica, ¿qué más les puedo decir? Pues conocer al personaje, en meterse en él, abordarlo desde distintas perspectivas. Les voy a comentar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que estaba justamente analizando hace unos días sobre la película de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, sobre por qué estaba yo hablando con mi pareja, con mi novia, que está por ahí. Estábamos hablando justamente en la novela, en la película de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, el por qué las escenas a veces son demasiado largas, ¿no? Y quienes no les guste ese tipo de películas, pues será porque no las logran entender. Pero voy aquí. Esto tiene un poquito que ver con la novela histórica y por qué a veces yo en la novela histórica escribo cosas que pueden parecer que no tienen nada que ver con Nezahualcóyotl. En este caso, voy a dar un ejemplo en una película de Quentin Tarantino, que, bueno, están estos dos personajes, está ah, John Travolta ¿cómo se llamaba el otro actor? ¿El negrito? ¿Ya te dormiste? ¿Vale? ¿Cómo se llamaba el otro actor? El que entra con John Travolta a la película cuando matan a los muchachos en la... Samuel Jackson. Samuel L. Jackson. Entran John Travolta y Samuel L. Jackson a un departamento, pero, o sea, se toman un tiempo y luego, o sea, dicen, no, todavía no es hora, y se esperan, y salen y siguen platicando de otras cosas que no tienen nada que ver, y luego regresan, y llegan y están con los muchachos y el portafolio, que en realidad nunca se sabe qué hay en el portafolio, este, y hay un muchacho en una mesa, está comiéndose una hamburguesa, y Samuel L. Jackson, pues agarra la hamburguesa y dice, ¿puedo comer tu hamburguesa? Ah, ¿no? Y le da una mordida, y luego se toma el refresco, y ya hasta el final viene y lo mata, paz, ¿no? Y los matan entre los dos. Y entonces, generalmente podemos pensar, bueno, que no era más fácil hacer una escena de un personaje que llega, entra al cuarto, ¡pum!, los mata y se va. O sea, puedes hacer esa escena en 2 segundos, en 5 segundos si quieres. Y en este caso, Quentin Tarantino se toma prácticamente 10, 15 minutos en esa escena, pero el objetivo es que tú entiendas, o sea, que tú conozcas a los personajes, que entiendas su psicología, que entiendas sus intereses. En este caso, el personaje que está haciendo Quentin, Samuel L. Jackson, el personaje lo que quiere es que tú veas, o sea, sus creencias religiosas, ¿no? Porque hay dos partes en la novela, en la película, en la que él, o sea, él sí hace citas religiosas al principio de la película y al final, cuando ya están en el restaurante, cuando va a permitirle a los ladrones del restaurante que se vayan, ¿no? Y le dice, mira, saca dinero de mi cartera y llévatelo. Pero te voy a decir esta cita bíblica, ¿no? Entonces, lo que quiere Quentin Tarantino en este caso es que tú entiendas por qué, o sea, al personaje más allá del asesino. Y en este caso, por ejemplo, cuando yo hice esta novela de Nezahualcóyotl, empiezo a abordar diferentes temas, o sea, por ejemplo, las vidas de las mujeres de Nezahualcóyotl, porque es una forma de mostrar Nezahualcóyotl desde otras perspectivas, ¿no? Es decir, cuando tú quieras escribir una novela histórica, no nada más te enfoques en la novela, digamos, como en el hilo histórico como tal, o sea, ok, Nezahualcóyotl, matan a su papá y luego se va y se esconde y luego, y mis perros, no sé si escuchan a mis perros,
Y luego Nezahualcóyotl se une a los mexicas y luego matan a Maxtla y tan tan, se acabó la historia. Realmente eso lo puedes acabar como en 5 páginas, 2 páginas si quieres, hacer un resumen rápido. Y el asunto de escribir una novela es justamente narrar lo que no se narra desde la historia oficial o desde los libros de historia, ¿no? Lo que tú puedes tratar de entender, ay, desde otras perspectivas, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? ¿En qué parte hablas de la noche triste en la conquista? Porque ¿usted recomienda alguna lectura sobre historia de algún autor? Depende de novelas, bueno, sobre historia prehispánica, pues ya mencioné ahorita los libros. En la actualidad el encierro sería beneficioso para quien sabe usar su tiempo, para quienes no, pues sí, si no saben usar su tiempo, pues no sirve de nada, ¿no? Dice, ya casi termino la parte de Cuitláhuac, ¿en qué parte mencionas la noche triste? Pues ahí debe estar, tienes que leerla, ¿no? No, de hecho la noche triste sí, bueno, es que no la menciona, en ningún momento dice la noche triste, o sea, no como tal, porque la noche triste es la noche triste para los mexicas. Digo, perdón, la noche triste es para la noche triste es para los españoles, ¿no? Pero sí, ahí viene, o sea, de hecho, la noche triste, no, la noche triste está los capítulos de Moctezuma. La historia, no historia de los libros de enigma eso ya lo habíamos dicho, ya les había contestado eso. Los personajes no son reales. O sea, Delfino Endoque, Diego Daza, no son reales. ¿Qué opinas de la serie que salió sobre Hernán Cortés? Mejor me callo sobre el tema. No puedo comentar nada sobre esa serie. Sigue tus libros podrían complementarse o poder abordar el resto de los países de Latinoamérica. Mm, a ver, Saibet, no te entendí eso. Sigue, tus libros podrían complementarse o podrían abordar el resto de los países de Latinoamérica. Pues no sé, yo creo que sí. ¿Usted recomienda un libro o un autor sobre historia de México? Ya los había mencionado, no sé qué es lo que quieres exactamente, sobre libros prehispánicos, de historia, ya los había mencionado, estos libros, no sé cuáles quieres que mencione. O quieres, o sea, ¿te refieres a a libros sobre la revolución, la independencia? No sé. Siguiendo con la analogía de Tarantino, ¿usted recomienda escribir capítulos largos o cortos? Pues mira, Cristian, justamente en la novela que estoy escribiendo ahorita, que se llama Tlacaelel, Somos Mexicas, estoy escribiendo capítulos muy largos, estoy aprendiendo a escribir eh, más extensamente. De hecho, esta novela de Tlacaelel yo creo que va a ser como de unas 800 páginas, más o menos para que te des una idea. Estoy aprendiendo justamente a escribir así, a escribir capítulos largos y no irme luego al tema. Es decir, de hecho, ahorita estoy escribiendo un capítulo un poquito complejo, ¿no? Y tengo desde ayer tratando de terminar el inicio, nada más el inicio. Pero generalmente ahorita los capítulos de la novela que estoy escribiendo son capítulos de aproximadamente diez hojas, 10 cuartillas, y van a ser 50 capítulos. Ay, perdón, ya no leí lo otro. Te consideras influenciada, pero ya no lo leí. ¿Un aspecto de un autor, por ejemplo, de León Portilla? ¿Que si me considero influenciada? Por León Portilla. Por León Portilla, en el aspecto académico, sí. ¿Nos puede recomendar un autor sobre historia de México? Es que, bueno, pues León Portilla. Te recomiendo León Portilla. No sé, es que no me explicas, Miguel. Necesito que me digas, porque ya van como 4 veces que me preguntas que te recomiende un autor sobre historia de México. Pero la historia de México es muy amplia. Entonces,
O sea, no sé qué es lo que quieres. Si novela prehispánica, o sea, sobre historia de México, Bernardino Sahagún, lo más amplio. Si quieres leer sobre Benito Juárez y eso, pues ya creo que es otro tema, ¿no? Extrañamos más de un tren llamado a la presidencia de México. Híjole, me quitaba mucho tiempo y la verdad la gente no lo valora. Me tomaba a veces hasta medio día escribiéndolo porque tenía que investigar mucho. Y ¿has tenido la oportunidad de leer los libros de mira, José Luis Murra no lo leeré ni se me antoja leerlo. Carlos Castañeda no sé quién sea. En futuros libros abordarás a cómo vivían en Latinoamérica o tus libros se pueden complementar, realizar leyendo a alguien más. Pues sí, leyendo muchos libros se pueden complementar. Eh, Depende, no sé, novela histórica, no sé a cuáles te refieres ahí. Sobre la serie de Hernán Cortés, supe de una persona que sabe de historia que de la primera capítulo encontraron un error y no volvió a verla. No quiero hablar sobre la serie de Hernán Cortés. Lo siento. Sophie, te va a sacar Instagram, estás cerca de la hora. Dice que ya me vaya. La novela de Moctezuma Cuitláhuac y Cuauhtémoc se retirarán bajo el sello de Océano. Sí, las vamos a publicar en Océano, espero. Si Instagram corta la hora, sin aviso, bueno, creo que sí. ¿Qué hora es? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues yo creo que ya me despido porque me va a sacar esta cosa. Muchas gracias por haber estado con nosotras y, bueno, conmigo y hasta la próxima.